Amén. Una cosa te hace falta. Déjeme entrar en la introducción para que le vayamos dando forma a esta frase y entendamos el contexto. Voy a pedirle que pueda buscar en su Biblia Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y si estamos aquí es porque nosotros hemos decidido seguir al Señor. Pero muchas veces pasa que usted se va a dar cuenta que hay personas que vienen a la iglesia, vienen un tiempo y luego se van. Hay otras que regresan, otras lamentablemente no regresan. Pero ¿por qué pasa eso? Si nosotros conocemos al Señor y entendemos la importancia de Él en nuestras vidas y que fuera de Él no somos nada, ¿por qué pasa este tipo de situaciones? Y es sencillamente porque seguir a Jesús no implica solo obtener el favor de Él. No solo es que Dios me va a sanar, que Dios me va a ayudar en mis finanzas, que Dios me va a ayudar con mi salud, en mi familia, etcétera, sino que también hay un precio que pagar, que nosotros debemos darle a Él. Y muchas veces eso es lo que pasa, que la gente llega, claro, es bonito experimentar la presencia del Señor, ¿o no? Pero se vuelve difícil cuando Dios nos empieza a demandar que dejemos cosas, que abandonemos cosas, o si es que acaso algo nos falta. Quiero que me acompañe a Marcos 10, y con esto sí ya vamos entrando de lleno en el tema. Marcos 10, desde el versículo 17 lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, escucha la pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos aquí quieren heredar la vida eterna? Porque yo sí. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Imagínense que Jesús dijo eso. Y muchas veces nosotros nos creemos como los querubines, ya con ángeles. Pero no me quiero meter ahí. Siguiendo el texto dice: los mandamientos sabes que cuáles son: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le respondió? Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué dice ahí? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos una persona que dice: Señor, pero yo guardo todos tus mandamientos, yo honro a mis padres, yo no mato, yo no hurto, yo soy honesto. Pero Jesús le dice: una cosa te hace falta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús sabía que en la condición de esta persona, la riqueza, hablando de los bienes materiales, tenía el primer lugar en su vida. Entonces Dios probó su corazón, Jesús, mejor dicho, directamente probó su corazón y le dijo: ve a vender todo lo que tienes y luego se lo das a los pobres. Entonces, ¿qué pasó con él? Él, en lugar de tomar el reto, más bien dice que se fue triste, se fue afligido, porque no pudo entonces hacer a un lado sus posesiones. Y mire, yo le voy a decir algo: no es que Dios lo quería ver en miseria o que no tuviera nada, sino que a Dios le interesa que siempre el primer lugar sea Él y nada más. Ahora, yo le puedo cambiar esa palabra, la riqueza, y puedo decir sus hijos, su trabajo, algún pecado, alguna debilidad que no queremos entregar a Dios. Entonces quizás no son los bienes materiales, pero una cosa te hace falta. ¿Qué nos hace falta?
para poder seguir a Jesús como realmente se debe. Fíjese que cuando nació mi bebé, yo tuve una lucha. No sé si mi esposa lo discernió porque nunca lo platicamos y hasta ahorita lo voy a expresar. Tuve una lucha porque nació y pues nosotros, mi esposa y yo somos bien involucrados aquí en el servicio. Y yo miraba a la bebé tan pequeñita, tan frágil, y yo había momentos que no quería ni venir a la iglesia porque decía, no, hay que estarla moviendo y que quién la va a cuidar y un montón de cosas. Entonces tenía esa lucha ahí en la cual yo realmente discerní que el amor que ya le tenía a mi bebé estaba como queriendo pasar a un nivel donde no debía. Claro, yo la amo con todo mi corazón, pero Dios debe ser primero. Entonces yo muchas veces tuve esa lucha en mi cabeza, que no quería ni venir a la iglesia, o venir yo, pero que Chelsea se quedara cuidándola, porque quería como protegerla, o más bien sobreprotegerla. ¿Pero por qué? Por lo mismo que le digo, o sea, estaba queriendo pasar ese amor de mi hija por encima de mi servicio, de mi compromiso con Dios, y es ahí donde está el problema. Mire el ejemplo de Abraham con Isaac. O sea, le dijo que le entregara a su hijo, pero al final lo detuvo. ¿Por qué? Porque Dios no es que no le interese que usted ame a su hijo, que ame a su familia, que tenga trabajo, que tenga bienes, pero siempre va a probar su corazón para saber si Él es el primer lugar en su vida. El trabajo, puede ser el trabajo. Mire, yo soy una persona que paso bien ocupado, pero usted no me va a ver que yo de gusto voy a faltar un martes o un viernes de ensayo o el sábado en el culto, y aquí estoy. Y miren, no es que no puedo ocuparme en otras cosas, sí puedo. Si para mí aprovechar la noche del martes, la noche del viernes y la noche del sábado, crea que yo hago más dinero y puedo hacerlo, pero tengo mi prioridad y mi prioridad es Dios. Entonces, ¿cómo demostramos que Dios es nuestra prioridad? A través de nuestro servicio. Y ojo, quiero aclarar algo aquí, que el primer lugar, cuando tenemos a Dios en primer lugar, no significa que es que pasamos todo el tiempo metidos en el templo, sino que es servirle dentro y fuera. Porque muchas veces también nos podemos volver activistas dentro de la iglesia, hacer de todo, pero el corazón puede estar lejos de Dios y tener en primer lugar otras cosas que no son Dios. Vamos a seguir con el texto, ahí mismo en Marcos 10, el versículo 23 dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire qué difícil, qué fuerte esta palabra. Pero mire lo que dice el 26. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque Jesús estaba poniendo la vara muy alta. Entonces ellos preocupados: ¿y quién podrá ser salvo? Entonces está difícil. Esto no es cosa sencilla. Pero mire, Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ahí el problema de que muchas personas pasan años y años y no pueden cambiar, no pueden dejar hábitos, porque lo hacen en sus fuerzas. O sea, si nos ponemos desde la perspectiva ahí de los discípulos, ¿y entonces quién va a ser salvo? No se puede. Pero dice: para los hombres es imposible, es que yo no puedo. Yo necesito de Dios. Mi esposa me comentaba acerca de una situación y me compartía eso. Yo muchos años luché con eso, me dijo, pero no dejaba que fuera Dios el que obrara en mi corazón, que fuera Dios el que obrara en esa área que yo necesitaba. Siguiendo con el texto, en el 28, entonces Pedro comenzó a decirle:
He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Mire que aquí me llama mucho la atención que dice, está hablando acerca de una recompensa. Dice, no, es que el que deja madre, padre, su casa, ¿qué le está diciendo, hermano? El que deja su comodidad para seguirle. O sea, no le está diciendo que va a abandonar su familia, claro que no, sino la comodidad para seguirle. Entonces está hablando aquí acerca de una recompensa. Dice, ¿acaso no recibirás 100 veces más ahora? Y dice, en este tiempo. Qué importante es eso, porque hay mucha gente que piensan que el Evangelio es tener poco o nada. Es como una falsa humildad disfrazada de pobreza, o quizás yo podría decir hasta mediocridad, porque Dios nos quiere bendecir aquí en la tierra también. O sea, quiere que vivamos bien, que tengamos un techo donde ir a descansar después de ir de aquí de la iglesia, que tengamos una cama cómoda para poder descansar, al siguiente día ir a trabajar con toda la actitud. O sea, no se trata de vivir aquí en la tierra de cualquier manera, solo porque es allá que vamos a disfrutar, es allá que es la riqueza, claro que sí, pero aquí me enseña la palabra en este tiempo, y más adelante dice, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que son dos momentos diferentes en los cuales el Señor nos quiere bendecir. Mire, el resultado de pagar el precio no es de inmediato, por eso muchas veces la gente se desanima, la gente ya no quiere venir a la iglesia, la gente ya no quiere servir, porque requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, dedicación, para poder uno lograr los objetivos. Muchos no vienen a la iglesia, o vienen pero no permanecen porque algo les hace falta, así como el joven rico. Que le quede bien clara esa frase, cuando Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Tal vez, en el caso de que está a través de las redes sociales o aquí, no son los bienes, pero quizás Jesús le puede decir, una cosa te hace falta, que perdones a aquel que te dañó. Una cosa te hace falta, que dejes el orgullo, la envidia. Una cosa te hace falta, que se amarre la lengua y que le ponga freno al chisme. ¿Le bajo o le subo? Una cosa te hace falta, que dejes de andar mujereando. Una cosa te hace falta, ¿le bajo o le subo? Que me honres con tus finanzas. Entonces, tenemos tantas áreas y de repente la debilidad de Leonela para mí no es un problema, pero yo tengo otras debilidades. Entonces, cada quien tiene sus luchas, esas áreas frágiles que debemos entregar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros que estamos aquí? Que nosotros no es que ya somos perfectos, obviamente, pero estamos día a día, sometiendo esas áreas a Dios, y que Él nos cambie y nos transforme, y si caímos nos volvemos a levantar. Esa es la diferencia entre nosotros y los que están allá afuera. O sea, aquellos miraron como el joven rico, que no era fácil, y dijo, no, yo mejor me voy. Y nosotros estamos aquí, esforzándonos día a día para que Dios nos transforme. Nos vamos a ir a Lucas 9. Quiero ver unos ejemplos más aquí de algunas personas que querían seguir a Jesús. Lucas 9, el versículo 57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos cuando estamos ahí en el primer amor nos decimos que vamos a hacer esto y lo otro y donde sea me meto? Cuidado.
Dice el 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mira, yo donde me agarra la noche, yo ahí me ubico, ahí sea en el suelo, sea debajo de un árbol, en una roca, yo ahí me ubico. Si hay comida, pues bueno, y si no, pues tampoco. Y si lo vemos en el mundo actual, yo imagino a Jesús, mira, vos dormís en una king size, con aire acondicionado, tenés planta por si se va la energía, te moves en tu carro, yo ando a pie. Entonces, ¿qué le está queriendo decir Jesús, hermano? ¿Y qué nos quiere decir en este momento? No es que nos vamos a ir a dormir allá en las bancas del parque. Lo que está queriendo decir es que seguirlo a Él implica dejar la comodidad, dejar el conformismo que muchas veces tenemos. Y a veces estamos aquí y venimos a la iglesia, pero no crecemos, no desarrollamos los talentos, los dones, no se ven los frutos, porque estamos aquí tal vez en cuerpo y nos emociona sentir la presencia, pero ya cuando nos toca a nosotros someternos, ya esa parte es más difícil. Siguiendo, dice, ¿por dónde iba? 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y cuando uno lee esta palabra, uno dice, qué fuerte, o sea, pareciera como que no tengo que amar a mi padre o que no tengo que darle importancia a que él esté o que no esté, pero no es eso, volvemos a lo mismo. Dios siempre lo que busca es que el primer lugar en el corazón de nosotros sea Él. Entonces, aquí veamos el contexto. Estamos hablando de una urgencia, de un llamado inmediato. A usted le pueden decir, el Señor te dice que vas a ser profeta, pero va a pasar un proceso de preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de algo inmediato. Hey, es que ya me voy, venite, o te venís o no. O sea, no hay punto medio. No es como, me voy y me alcanzás la otra semana. No. O sea, había un llamado inmediato. Ahí es algo que tenemos que entender. Algunos estudiosos de la Biblia interpretan que en realidad el padre no estaba muerto, sino que estaba anciano y lo que quería esta persona era cuidar de sus últimos días hasta que muriera. Porque piénselo bien, o sea, si mi padre está muerto, yo creo que yo ya estaría en el entierro, no andaría allá buscando a Jesús. Y más si todavía le digo que lo que quiero es enterrar a mi padre primero, no me movería de ahí. Por eso es que algunos estudiosos lo interpretan de esa manera, que lo que quería él era cuidar de su padre, que aún estaba vivo pero anciano. Entonces eso implicaría que él no podía seguir a Jesús por un tiempo indefinido, porque no se sabía cuánto tiempo iba a estar él al cuidado de su padre, y Jesús lo necesitaba ya. Entonces estamos hablando de un llamado inmediato. Siguiendo, en el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, quiero poner todos estos ejemplos y agregarle otros ejemplos de la actualidad, y yo sé que más de algunos hemos escuchado. Señor, yo te voy a seguir, pero primero deja que me case. Señor, yo voy a servirte con todo, pero es que quiero bautizarme primero antes de entrar con todo. Y la camuflamos así como excusas. No, Señor, yo quiero entrarle con todo, pero es que dentro de unos años, porque realmente quiero disfrutar la vida primero. Hay gente que dice, no, cuando sea viejito voy a ir a la iglesia.
Es cierto, yo los he escuchado. Entonces, si lo interpretamos ya de esa manera, nos damos cuenta de cuántas excusas nosotros podemos tomar. Sí, Señor, yo voy a estudiar más la palabra, voy a discipularme, pero primero voy a terminar la carrera de la universidad. Ahora, quiero aclarar, ya lo había dicho, pero lo repito de nuevo, no es que estas cosas no sean necesarias o importantes, sino que lo que le interesa a Dios es que lo primero sea Él. O sea, que estudie, claro, es importantísimo. Pero yo estudié, yo me gradué de la universidad, gracias a Dios, y yo nunca dejé de servir, nunca dejé de ir a la iglesia. Siempre buscaba la manera. Y había reunión y me chocaba con algún compromiso, y yo les decía a mis compañeros, voy a hacer tal parte de la tarea. Y las hacía, se las mandaba y ya. Y así, Dios me iba abriendo esos espacios para que no descuidara el llamado de lo que Él me había dado, lo que Él me había entregado. El hombre que habla en Lucas 9:61 muestra una falta de determinación en su compromiso con Jesús. Seguir a Jesús debe ser una prioridad absoluta en nuestras vidas. Y como les decía anteriormente, no es que nos vamos a desconectar de nuestras relaciones, mucho menos descuidar la familia, pero Dios siempre debe ser el primer lugar. Y les explicaba antes que poner a Dios en primer lugar no es estar metido todo el tiempo en el templo, es servirle dentro y fuera. Yo miraba ese proyecto de silos de CDA y qué bonito pensar en la necesidad que puede tener la gente y poder ayudarle. Mire, de repente cuando uno no ha pasado necesidad, uno dice, 2 libras de arroz, de frijoles. Pero créame que aquel que ha sufrido hambre sabe el valor de tener su arrocito, sus frijolitos, por lo menos para sustentarse. Tal vez no darse los lujos de comer grandes platos, pero por lo menos sustentarse. Entonces muchas veces no pensamos en la necesidad de los demás. Y esto me llevaba a reflexionar también, sé que usted lo conoce, la reflexión acerca del buen samaritano. Fíjese que si usted lee el buen samaritano, antes de que Jesús comentara esta parábola, le hicieron una pregunta muy similar a la pregunta que hizo el joven rico. Y la pregunta que hizo es, Maestro, ¿qué cosa heredaré? ¿Qué cosa haré, para obtener la vida eterna? Y mire qué le dijo, escrito está en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como preguntando, ¿y a quién le puedo ayudar y a quién no? Solo a fulanito. Pero Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Quiero que imagine esta escena en su cabeza. O sea, iba la persona, fue sorprendido por ladrones, lo golpearon, lo maltrataron, le robaron sus cosas y él quedó ahí, tirado, herido. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Aconteció que descendió un sacerdote, imagínense, un sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, luego de que pasara el sacerdote, pasó un levita, imagínense, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, lo mismo que el sacerdote. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? Misericordia. ¿Cuánto le gusta experimentar la misericordia del Señor? A mí sí, a usted no. Repito la pregunta, ¿cuánto le gusta tener la misericordia de Dios en sus vidas? Pero ¿a cuántos nos gusta hacer misericordia con los demás?
Porque muchas veces cuando el hermano está en necesidad o el hermano se equivoca o hace algo, lo menos que tenemos nosotros es misericordia. Y empezamos a criticar y a lanzar juicio. Pero lo menos que tenemos muchas veces es misericordia. Pero aquí dice que este hombre fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínese todo lo que hizo este hombre, o sea, le acercó, lo levantó, le vendó las heridas, lo cuidó, todavía lo llevó allá a que pudiera comer y le dijo al encargado, si él ocupa algo más, entonces dáselo, no hay problema, yo después te lo pago. Entonces, estamos viendo distintas maneras de ayudar en un solo acto. Quizás muchas veces no tenemos el dinero, los bienes, pero podemos estar ahí cerca y apoyar. Cuando no tenemos, pero a veces tenemos y no lo hacemos. Entonces necesitamos ser nosotros también, ser llevados a misericordia. Y ya casi para terminar, quiero comentarle una experiencia que yo viví cuando estaba en la universidad. Nosotros en cada periodo hacíamos un proyecto social, ya sea que preparábamos alimentos para personas de escasos recursos, a veces íbamos a plantar en ciertas partes de la ciudad donde no había mucho árbol, y hacíamos varios proyectos, pero en una ocasión, y eso me marcó a mí, fuimos a un orfanato. Recuerdo muy bien que fue cerca para la fecha del Día del Niño. Entonces fuimos ahí con los niños, llevamos piñatas, llevamos comida, llevamos dulce, llevamos pastel. Ese mismo día que nosotros estábamos ahí, yo tenía un compromiso en la iglesia. Y recién habíamos comenzado la actividad con los niños en el orfanato y yo ya estaba viendo, tengo que irme. Entonces le dije a uno de mis compañeros, yo ya me voy a ir porque tengo que estar en la iglesia. Y me quedó viendo con una cara como de decepción. Y me dice, a la iglesia, pero si aquí es donde debes de aprovechar, mira, para servir a estos niños, para disfrutar con ellos, para hacerles pasar un buen momento. Y sabe que eso me marcó, porque es cierto. O sea, muchas veces estamos tan metidos en la iglesia, pero nos olvidamos de las necesidades de otros. Y sabe que, o sea, eso a mí me golpeó tanto que ni siquiera le pude decir nada. Simplemente me quedé más tiempo ahí, porque podía hacerlo. Tenía más tiempo y ya después irme para la iglesia, pero yo estaba urgido para estar en la iglesia y me estaba olvidando del momento que estaba pasando aquí. Ustedes saben, los niños de un orfanato, cuánta necesidad. Y estábamos ahí haciéndoles pasar por lo menos un día, un momento agradable, que ellos disfruten, que ellos jueguen, porque llevamos juegos también preparados y un montón de cosas. Y a mí eso me marcó. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Seguir a Jesús no es fácil, implica dejar muchas cosas, implica quitar del trono incluso personas que nosotros tenemos en nuestra vida para que Él tenga el primer lugar. Implica servir a los demás. Y con esto quiero terminar. Y si usted se ha sentido identificado, si usted ha identificado alguna área donde Jesús le dijo, una cosa te hace falta, yo le voy a pedir que se ponga en pie y que podamos hacer un nuevo compromiso con el Señor, renovar nuestros votos, que usted pueda entregarse sin reservas. No es fácil, la misma palabra lo dice y lo acabamos de ver, que si lo vemos desde la perspectiva humana es imposible. Entonces preguntaron los discípulos, ¿y cómo vamos a ser salvos? ¿Quién va a ser salvo? Pero dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios
si es posible. Entonces saquemos nuestras manos y dejamos que sea Dios que obre en cada situación, en cada momento, en cada área de nuestras vidas. Vamos a orar con reverencia. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por que tú nos has enseñado esta noche, Señor. Y yo soy el primero que quiero hacer un pacto contigo, Señor, de entregarte todo lo que soy, Señor. No quiero, Señor, que nada me haga falta o que nada me estorbe para seguirte a ti, Señor. Quiero entregar lo que tú me pidas, Señor. Cambiar lo que tú me pidas cambiar, Señor. Aquí estamos, Señor, entregando nuestra vida, Señor. Adórele al Señor.